¿Qué pasa, mis hermanos? El día de hoy hablaremos de la que es posiblemente la mujer más famosa y con la vida más intensa y dramática en la historia antigua. Me refiero a Cleopatra. Nos enfocaremos en esta ocasión en su vida amorosa. Un poco de historia. La reina Cleopatra VII nació aproximadamente en el año 69 a.C. Su padre era el rey Ptolomeo XII y Cleopatra lo sucedió en el trono cuando recién tuvo 18 años. A esa misma edad, y como era costumbre en la dinastía de los Ptolomeos en Alejandría, se casa con su hermano Ptolomeo XIII, de apenas 12 años. Ella era la líder, pues poseía agudeza mental, carácter e inteligencia. Además, hay quienes indican que era una mujer de excepcional belleza, aunque hay otros testimonios que aluden a que en realidad su encanto residía más en su poder de seducción por medio de su voz y su palabra, más que por su apariencia. Dentro de una historia que por supuesto es mucho más intrincada, Cleopatra comenzaría apoyando a Pompeyo contra César en la guerra civil que se desataría durante la segunda mitad del siglo I a.C. Pero al ser César quien saliera victorioso de esta disputa, Cleopatra se las arreglaría para estar del lado del vencedor. Julio César era un tipo imperioso con deseos de poder y pese a que la monarquía se había disuelto a finales del siglo VI a.C., él quería concentrar su poder únicamente en su persona. Pero cuando ascendió al poder, el sistema político generalmente se dividía en tres triunviros: Lépido, que por lo general no pintaba mucho en el asunto, Pompeyo y César, quienes eran enemigos. Como ya mencionamos previamente, de esta rivalidad el vencedor sería Julio César. César, un hombre de placeres. Suetonio, en su obra titulada Vida de los 12 Césares, remarca que César era un hombre inclinado a los placeres sexuales, además de a la elegancia y la suntuosidad. Tuvo 3 esposas: Cornelia, con quien tuvo a Julia, su hija, Pompeya, a quien la repudió, y Calpurnia. También tuvo múltiples amantes, entre las que destacaron Postumia, Lolia, Tertulia, Musia, tercera esposa de Pompeyo, Servilia, la esposa del rey de Mauritania, y sobre todo la propia Cleopatra. Cleopatra se muestra ante César. Ya que Pompeyo había perdido contra César, intentó refugiarse con sus aliados del bando de Ptolomeo XIII. En aquel momento, Cleopatra y su hermano, corregente y esposo, Ptolomeo, se encontraban en una batalla debido a las intrigas internas y luchas por el poder, y el líder del bando ptolomeico mandó a matar a traición a Pompeyo, para así congraciarse con César. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario, dado que Julio César consideró como una ofensa que tales individuos le quitaran la vida a uno de los más grandes patricios de Roma. Por tal motivo, César solicita a Ptolomeo y Cleopatra que depongan sus armas y finalicen con el enfrentamiento. Pero contrariando al César, Ptolomeo XIII se dirigió a Alejandría para asediarla. Es en este punto donde interviene Cleopatra. Hay una leyenda curiosa acerca del primer encuentro entre Cleopatra y Julio César. Para disminuir los ánimos de César, Cleopatra le obsequia un tapiz finísimo en el que manda a ser enrollada dentro para saltar la seguridad. Al ser desenvuelto el ostentoso obsequio, dentro del mismo se encontraba una bellísima joven de 21 años. Hay fuentes que indican que incluso desprovista de vestimenta. Hay otros autores antiguos que desestiman esta versión, pero añaden que este primer encuentro fue la primera treta por la que el César se dejó cautivar por Cleopatra, a quien encontró encantadora. A partir de este primer encuentro se especula que Cleopatra obtuvo favoritismo porque César quedó doblegado ante los encantos de la reina. Ptolomeo, al saber que Cleopatra se encontraba en el palacio con el César, provocó una revuelta con el pueblo de Alejandría, la cual sin embargo el César pacificó con sus dotes de oratoria. Posteriormente hubo un enfrentamiento en el que César consigue capturar a Ptolomeo, lo reúne con su hermana y juntos les lee el testamento del padre Ptolomeo XII, quien los había nombrado corregentes, por lo que César procuró un acuerdo entre los hermanos, además de incluir a sus hermanos menores, Arciloe IV y Ptolomeo XIV. Sin embargo, Ptolomeo XIII consideró que esta propuesta favorecería más a su hermana que a él, por lo que junto a sus seguidores decidió continuar con el asedio contra Julio César, quien se refugió en el palacio de Alejandría junto a Cleopatra, desde el año 48 a.C. hasta el año siguiente. En dicho año, César por fin recibió refuerzos que le fueron suficientes para derrotar a Ptolomeo,
quien finalmente murió ahogado. En todos estos acontecimientos, Cleopatra se mantuvo ausente, de acuerdo a algunas fuentes, por un supuesto embarazo del hijo de César, desde septiembre del 47 a.C. Aunque hay otras fuentes que sugieren que el hijo que esperaba Cleopatra realmente era de Marco Antonio, en ese entonces un general romano, y que la paternidad de César era propaganda inventada por Antonio y la misma Cleopatra. Julio César y Cleopatra, los amantes. Para resolver los inconvenientes en dicho reino de Alejandría, algunas fuentes indican que César procuró como mero formalismo la unión entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIV, para que de esta forma fuera corregente, si bien en realidad quien tenía máxima potestad era Cleopatra, aunque en realidad Cleopatra era la amante en secreto de Julio César, quien en ese momento estaba casado con la dama romana Calpurnia. Esta unión, por supuesto, no era simple pasión. Cleopatra necesitaba a César para recuperar el poder, y él la necesitaba a ella para conseguir el dinero con el que sufragar sus cuantiosos gastos militares. César partió de Egipto debido a que tuvo que hacerse cargo de algunas campañas militares, pese a que también hay quienes indican que consideró indebido que lo vieran junto a Cleopatra durante el nacimiento de su supuesto hijo, quien fue nombrado Cesarión y que nacería el 23 de junio del 47 a.C. Un año después, a finales del 46, Cleopatra, junto con su hermano y ahora esposo Ptolomeo XIV, visitan Roma y se alojan en la villa de César, situada en el Horti Caesaris. Probablemente Cleopatra no llevó a Cesarión a dicho viaje. Tal fue la aparente devoción que César le tuvo a su amante que el templo de Venus Genetrix, mandado a construir por el mismo César, contenía una estatua de oro de Cleopatra, donde estuvo al menos hasta el siglo III después de Cristo, en un esfuerzo de sincretismo religioso, asociando a Cleopatra con la diosa Venus e integrando el culto de la diosa Isis en Roma. El final. Aunque estas acciones por parte de César no simpatizaban a todos, en realidad había una situación más compleja gestándose en el Senado romano. Julio César quería instaurar una monarquía. Con la amenaza de una dictadura, algunos miembros del Senado y cómplices, particularmente Marco Junio Bruto y Cayo Casio, planearon un complot contra César, quien fue asesinado el día 15 de marzo del año 44 a.C., por manos de un grupo de conjurados encabezados por Bruto y por Casio, al comenzar una sesión senatorial. Se dice que aproximadamente 60 senadores participaron en el complot. Tras la muerte del César, Cleopatra se mantuvo en Roma hasta mediados de abril porque esperaba que César hubiera nombrado a Cesarión como su supuesto heredero. Pero no fue así, dado que César nombró a su sobrino nieto Octavio como principal heredero, quien llegó a Italia en la misma época en que Cleopatra decidió partir hacia Egipto. Con dicha decepción, Cleopatra regresa a su reino mandando envenenar a su hermano y esposo Ptolomeo XIV y nombra a su hijo Cesarión como su corregente. Por parte de los romanos, una vez muere César, se forma un nuevo triunvirato en el año 43 a.C., nombrando a Octavio, Lépido y Marco Antonio como triunviros. Este último sería fundamental en la continuación de la historia de Cleopatra, pero eso lo contaremos en el próximo video. Por el momento es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, regálame un enorme like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Gama, ya lo sabes, nos vemos en próximos videos. Un saludo.